Buenos días a todos. Hoy os voy a enseñar el fresador, cómo es por dentro, todos los pasos que he dado para construirlo. Os he puesto planos para que seáis capaces de construirlo vosotros mismos, y lo instalaré ahora en el fresador y veréis la versatilidad que es y lo rápido que se coloca. Vamos a sacar la torreta, que irá aquí en su lugar. Esta pieza es la única que no he hecho planos porque cada torno es diferente y por eso, pero ya veréis cómo se sujeta. Estas piezas van solapadas. Por aquí se nota, una contra la otra. Les hice 4 taladros aquí y puse varilla de 8 y lo soldé y se ha quedado solapadas, porque en la cabeza de este tornillo está dentro metida y es cónica, digamos, igual que estos tornillos, que aquí la tengo soldada para que no dé vueltas, y están camuflados aquí dentro porque así no molestan y no sobresalen, para que el fresador pueda girar. Esto entra aquí, donde entra la torreta portaherramientas. Bueno, pues como veis, cómo se desliza, y la bloquearemos con estos tornillos. Esto es un material que es como un cartón duro, que lo he sacado de una caja de fresas, ¿ves? Del fondo de la caja. Y esto me va muy bien porque esto hace como un ferodo, como los ferodos de los frenos de un coche, porque ahora pondremos el fresador aquí encima y lo podremos girar sobre este tornillo para que pueda girar, y se bloquee muy fácilmente con esa pieza. Va así. Ahora le ponemos aquí la tuerca esta, que es la única que lo sujeta, esta tuerca. ¿Ves? Y esto puede girar, ¿ves? Nos permite girar para la dirección que queramos. Si queremos trabajar, por ejemplo, aquí mismo he puesto una tuerca en el plato, pues podemos aquí perfectamente trabajar, así, o si queremos así lo giramos, igual nos permite trabajar. ¿Veis? Como se acerca a la tuerca perfectamente. El motor le he hecho un sistema basculante, que solo lleva este pasador. Lo ponemos aquí. Ya está. Y aquí va la correa. Entonces esto me permite, si quiero desplazar un poquito el motor, ¿para qué lo desplazo? Para encarar las canales. Si quiero la correa, por ejemplo, para trabajar con esta, pues para que quede bien encarado, y lo dejo ahí y ahí no se mueve, puede estar ahí perfectamente. Entonces, esto le he puesto aquí el muelle porque al fin le busqué la forma al muelle y tira así. Podemos girar todo el conjunto para trabajar como queramos. Pero también tenemos otra cosa que podemos girar. Si aflojamos el chariot, nos va a permitir trabajar y hacer conos. Esto es muy versátil, puedes trabajar como quieras, en todas las posiciones. Este fresador es muy antiguo. Yo cuando empecé en 1966, mi maestro, ya fallecido, que se llamaba Aníbal Muzas, ya lo tenía él, y vamos, y cuando compremos la fresadora yo pensé que no lo iba a emplear más porque ya esto, teniendo la fresadora, y resulta que lo tenía que seguir empleando porque la fresadora la tenía con trabajos de larga duración y seguí con él haciendo todo, en piñones y muchas veces chaveteros, y de todo me tocó. Ahora ya lo voy a desmontar, lo saco de aquí, también veréis cómo va, que fácil se saca. Le tiro del pasador y ya está fuera.
Tengo esta clavija porque, ¿ves? Se la puedo poner aquí si quiero. Pero bueno, casi no hace falta, pero se la dejaré ahí para trabajar. Ya veis que esto es muy rápido de poner y sacar, no da pereza. Este es mucho más rápido que el otro fresador que hice al principio, que va aquí sujeto. Pues esto mucho más rápido. Luego otra cosa también, todos estos gruesos, espera que no lo he explicado, tengo varios gruesos. Estos gruesos pues van bien para poner la fresa más alta, más baja. También sirve para poderlo coger y ponerlos entre dos fresas. ¿Ves? Aquí tengo dos fresas, y le ponemos un grueso en el medio y podemos trabajar, y esto va muy bien pues para hacer los estriados. Con este sistema podemos hacer casi todo tipo de estriados, a no ser que sean trapezoidales, si no, todo se puede, con este sistema. Y aparte, pues bueno, tenemos esto para subir y bajar y ponerlo a la altura del punto. ¿Ves cómo sube y baja? Si interesa más para arriba, más para arriba, más para abajo, como queramos. Si quisiéramos hacer un estriado, como hice hace un par de vídeos, el estriado que hice con el fresador, descentrando la fresa, pues con estas fresas lo podemos hacer perfectamente igual, descentrándolas hasta que nos salga el ángulo bien, pues las descentramos y hacemos lo mismo. Bueno, pues con esta tuerca simplemente ya los sacamos, ¿ves? Y es esta la única sujeción. Ya veis la función de este pedazo de cartón que tengo aquí, lo bien que va, pues para que bloquee más fácil, frena, hace el freno mucho mejor. Aquí le puse grasa, pero luego ya lo llenaré más cuando lo vuelva a montar. Esto sería el gusano, con un casquillo aquí y el otro se ha quedado dentro, que ahora lo voy a sacar. Ahora estoy sacando el otro casquillo y aquí no sé si lo podéis ver, eso es el engrasador. Esto, como podéis ver, esto es la rosca para subir o bajar. Estas son las arandelas de bronce que van aquí entre medio para que hagan un rozamiento más suave, y esto es una varilla roscada y soldada aquí dentro, lo que pasa que no se nota, pero está ahí soldada, y esto lo hice pues de un diámetro mayor. Le hice los taladros, esos sí, divididos en el torno, y después me comí el agujero hasta la mitad, me lo comí en el torno y quedó así la pieza. Y bueno, pues no sabía cómo hacerla, o lo podía hacer con la garfiladora, total que así me gustó más. Ahora vamos a sacar el eje. Aquí tiene un pasador para que no se afloje, la tuerca que aprieta la corona y hace el ajuste de los rodamientos, lo hace todo a la vez, al mismo tiempo que nos ajusta los rodamientos, que son de rodillo, son cónicos, pues nos está sujetando es la corona. Pasa que ahora con tanta grasa por aquí no la veo bien. El pasador es este. Aquí el eje tiene un hexágono, que esto va muy bien para cuando aprietas las fresas, que cambias de fresa y pones otra, pues aquí podemos aguantar para que no gire, porque si no todo el esfuerzo lo aguantaría la corona.
podéis ver, pues ves, son los rodillos cónicos. Aquí tenemos la corona. Aquí va el rodamiento, aquí va el otro, pero se nos ha quedado dentro del buje. ¿Ves? Y aquí en este hueco va así la corona, y va todo apretado. Se ajustan los rodamientos estos cónicos, con esta tuerca lo ajustamos todo. Sujeta la corona y al ajuste de rodamientos. Este tornillo sirve para que este cuerpo no gire, no se nos mueva. Lleva un chavetero, ahora lo veremos, lo vamos a sacar. Esto entra dentro del chavetero y impide que gire, si no giraría así, ¿ves? Para todas partes se nos iría. Ya está. Este es el chavetero, ¿ves? Que corre así. Sube y baja, según sube y baja, pues va así, y esto impide el giro. Y aquí ves, tenemos el retén con el rodamiento dentro. Y esto ya es lo último que me queda de desmontar. Es la caja. Esta es la parte más complicada, la cajita esta. Esta cajita hay que hacerlo muy bien, se las trae. Va atornillada a esta parte cilíndrica, como podéis ver. Guay, pues ya lo tenemos. Esto no lo voy a quitar el retén, pero bueno, ya se ve ahí el rodamiento y el retén, ¿eh? Hay planos de todo, de cómo va. Pues ya lo tenemos todo desmontado y ahora os voy a explicar los pasos. Primero esto es lo que he fabricado. Es muy importante que todas las piezas de chapa estén bien cortadas, iguales, esta igual que esta y todo igual. Esta parte de aquí, esto era barra perforada, por lo tanto el agujero mucho más pequeño porque luego lo he mecanizado. Esto de aquí es cuadradillo, 2 trozos de cuadradillo de este, ¿ves? De este mismo cuadradillo, los puse uno a cada lado, separados unos 2,5 milímetros para luego coger y cortar con la radial cuando está terminado, lo terminé de cortar. Una vez soldado esta oreja hay que ponerlo lo último, y esto de aquí, la tuerca esa también lo último, porque os explico. Porque esto lo he mecanizado todo en el torno universal, en el plato universal de 3 garras. No he tenido que poner para nada el de 4 garras. Entonces, como esto no estaba, ni la tuerca esa tampoco, lo cogí de aquí y de aquí así. Y entonces mandriné el cilindro este y planeé esto al mismo tiempo, sin sacarla. Estos taladros los hice yo. Ya cuando lo terminé de soldar, pues bueno, lo hice los taladros, y este del centro me lo dejé para el final. Cuando tuve que cortar aquí, se me cerró, entonces yo esperaba que o se abriera o que se cerrara. Entonces con esto tiene rosca por los 2 lados, y para abrirlo, mantenerlo abierto, pues aprieto un prisionero contra el otro y ya evita que al cortar se me cierre, porque si se cierra te pilla ahí la radial y ya no la puedes sacar de la presión que hace. Este es el plano de la pieza esta, visto por una cara, y ahora tengo este otro plano visto desde arriba, donde va la varilla, la pieza del fondo. Este es el agujero donde se sujeta el fresador,
lo siguiente que hizo es esto, es el buje, con sus... Aquí van los rodamientos y aquí va otro rodamiento y un retén que nos evita que se nos salga la grasa por debajo. Y por aquí pues va el chavetero. Este es el chavetero, como he dicho antes, ves que esta pieza entra aquí dentro y hace que desplace de arriba a abajo y no gire la pieza. Bueno, pues esto ya está y aquí está el plano. Este es el eje, que lo tengo aquí también el plano. Os voy a enseñar este eje que no está manchado de grasa. Es como el otro eje, pero este me lo hice para fresa de 22, porque en principio no sabía qué hacer, cuál iba a utilizar, y al final me decidí por la de 16, que es el eje que hemos desmontado. Pero bueno, este me lo guardo por si acaso, pero los ejes son igual de largos. Como podéis ver, aquí está la zona de las fresas, con su hexágono para poner la llave, y cuando tengamos que cambiar la fresa aguantamos por aquí con una llave y aquí apretamos con la otra. Este sería el alojamiento del retén, y aquí va un rodamiento y aquí va el otro, y aquí sería el alojamiento de la corona. Podéis ver esta zona en el plano, le llamo zona diáfana, que no va nada y solo tiene unas décimas más delgada para que el rodamiento no entre a presión toda la longitud del eje, sino que solo entre este trocito. El paso de rosca es 5/8 AE, pero yo se lo puse porque encontré esta tuerca en la ferretería almenada y como necesitaba una tuerca así, pues se lo puse en 5/8 AE, y que le podéis poner un 16 milímetros, que sería igual. Pero siempre y cuando sean los pasos finos, sobre todo finos. Si ponéis 16 milímetros, pues 16-125 sería una rosca bien, Y aquí pues lo mismo en este otro lado. Aquí puse, en este son 7/8, también, paso bastante fino, que bueno, que en el de 16 milímetros son 5/8 también le puse. Aquí tenemos lo que es el gusano, ¿veis? Con sus casquillos. Esto le hice casquillos. ¿Veis? Esta hélice es para la grasa, que entra la grasa por aquí, entra por aquí y llega hasta este agujero que sale aquí para el siguiente casquillo. Aquí se puede ver, nos entra por aquí, ves el engrasador y se reparte la grasa entre los dos casquillos. Más luego, ves estas arandelas, también le he hecho, ves, para la salida de grasa. Estas 4 ranuras, por ahí sale la grasa. La grasa que hace tope con el casquillo, la cabeza del casquillo. En este otro lo mismo, la arandela tiene también sus ranuras, es una de acero la arandela, pero tiene sus ranuras para ajustar así. Esto va totalmente ajustado. Cuando el fresador trabaja, la fuerza que hace es hacia esta arandela de aquí. Está haciendo continuamente fuerza. Aquí está dibujado lo que es el engrase de los dos con su chaveta. Este sería el gusano. Aquí tengo la corona también, que esta corona es la que hicimos, que la grabemos, y bueno, ya veis, está también con su plano. Esta es la parte más delicada, la caja esta, es más complicada de hacer de todo el fresador. Pero bueno, os voy a explicar cómo la hice yo. Primero, esta pieza la tenía hecha, esta pieza también, y puesta aquí, así. Si os fijasteis en el vídeo de la corona, tengo esta pieza soldada y esta otra, y estas dos estaban sueltas totalmente. Entonces, ¿qué hice? Pues al poner aquí, tenía aquí el gusano, la corona iba en el centro, y al tener el gusano completamente suelto, en las piezas sueltas, pues para hacer esta caja
pues ¿qué hice? Lo aproximé contra la corona y soldé, terminé de soldar esta pieza y esta, que eran las únicas que me faltaban, pero lo podía deslizar por aquí porque estas ya, como he dicho antes, ya las tenía soldadas. Y así lo dejé totalmente ajustado. Lo que os he explicado antes, esta pieza aquí suelta la tenía atornillada en el buje, este cilindro redondo, solamente esa pieza, y soldadas tenía esta y esta, puestas así, si las ponemos así. Entonces, cuando presento enseño la corona para lo que era, pues en esta y en esta va el gusano y solo tenía que ponerlas de pie y atacarlas contra la corona. Esto de aquí redondo, estos son 4 trocitos que he puesto de redondillo de 10 milímetros por 12 milímetros de largo, para poder poner los tornillos, para sujetar, porque si no, no había sitio, ya lo veis. Una vez soldada, ya soldada toda, estos agujeros, esto estaba todo terminado, estos dos terminados. Entonces, para mandrinar los casquillos estos, esto hay que mandrinarlo todo sin moverlo, este casquillo con el otro, estos dos casquillos, todo esto hay que mandrinarlo estando montado en la caja. Yo todo, como he explicado antes, todo lo he hecho con el plato universal de 3 garras. Lo hice de la siguiente forma. Esta pieza era más larga, como esto, y la puse atornillada con tornillos, con esos tornillos atornillada, y puesta aquí dentro, ¿ves? Pero los tornillos, me cogía, esto es muy grande, no es tanto, pero me cogía pues toda la pieza, y así, de esta manera, la podía sujetar de aquí del plato de 3 garras, a todo atornillado, esta pieza, imaginadla más larga y atornillada, pues con el plato de 3 garras mandriné esta parte de aquí, el casquillo. Con esta herramienta, ¿veis? Mandriné el casquillo, y una vez mandrinado este casquillo, coloqué esta otra pieza aquí, porque si la hubiera puesto en principio, la herramienta no me hubiera pasado por ser el agujero más estrecho. Puse esta pieza sujeta aquí por esta cara y sin sacar la pieza del torno la mandriné. Bueno, pues estos son, ¿ves? Este sería este casquillo que tiene el engrasador y este sería el otro. Aquí los tenéis con las medidas, y estos serían los casquillos de bronce, que van aquí, ¿ves? Puestos así, tal como lo enseño yo. Ese casquillo va metido dentro y este pues dentro de ese otro, y ese es este. Os dejo el plano de poleas, la del fresador y la del motor. Los datos del motor también, que también el que quiera, si quiere ponerse un motor un poquito más potente, no iría mal, que siempre le podrá dar más revoluciones. Con los planos más o menos ya he terminado, ya están más o menos explicados, y ahora voy a pasar a otra cosa para que veáis en el torno, porque esto está hecho para un torno pequeño, Entonces, para que tengáis una referencia, vamos a medir lo que tiene la altura del punto. Este torno es pequeñito, y desde aquí, donde la base de la torreta porta herramientas, a la altura del punto tenemos 25 milímetros. Con eso os hará idea de vuestro torno, pues si necesitáis recrecer el fresador más o menos, en fin, esto tampoco... si varía un poco, pues puede servir el mismo fresador, pero si la medida fuera ya mucho más exagerada, que fuera de 70 milímetros, pues tendríais que aumentar las medidas. Ya, más o menos ya he explicado todo, sí que a lo mejor hubiera podido alargar un poquito más, pero bueno, ya sabéis qué pasa, que los vídeos salen muy largos,
y si me queréis preguntar alguna cosa, pues yo siempre contesto a todo el mundo, y no hay problema por eso, y tenéis planos de todo, que con estos planos os ahorráis muchísimas horas de trabajo, si hacéis este fresador. Si alguien se anima a hacerlo, pues ya veis, tenéis planos, tenéis el vídeo y en fin. Y si alguien se lo hace, pues que me lo diga, por lo menos así lo sabré que alguien se la ha hecho. Y bueno, y nada más. Muchas gracias a todos por ver mis vídeos y seguirme en este canal. Hasta pronto.